Algunas disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología intentan medir constructos o subjetividades bastante complejas, por lo cual estas disciplinas han creado instrumentos de manera minuciosa, instrumentos que intentan medir con precisión estos conceptos subjetivos. No existe un estándar de oro para decir cuánto de personalidad tiene una persona, cuánto de ansiedad. No hay un estándar de oro. Lo que sí existe la aproximación del conocimiento de la validez y la confiabilidad de un instrumento que intenta medir esta subjetividad compleja. La validez, que es una característica de los instrumentos, evalúa el grado en que la evidencia y la teoría apoyan las interpretaciones de las puntuaciones de los textos. Mire, acá hay que tener un poco de cuidado porque no se valida un test, no existe test válidos. Lo que existe son los test que son válidos para algo. Cuando uno se introduce en la investigación de una validación de un test, lo que está obteniendo como resultado son las evidencias de la validez de ese test. La evidencia que esos test son válidos para medir algún constructo. Tenemos instituciones como la ERA, la APA, la NCME, que evalúan y cada cierto tiempo emiten documentos en los que ratifican los conceptos y los procedimientos de validez y la confiabilidad de los instrumentos. APA, que es la Asociación Psicológica Americana, es estricta y es bien minuciosa en el proceso de validez de confiabilidad de los instrumentos que utiliza para el diagnóstico en el área de psicología. La ERA, que evalúa la investigación en educación de la sociedad americana, también tiene parámetros, tiene publicaciones en las que presenta recomendaciones para encontrar validez y confiabilidad en los instrumentos de uso educativo. Magnusson, que es uno de los líderes en el año de 1972, que estableció uno de los conceptos hasta el momento utilizados sobre validez, define que es la exactitud con la que pueden hacerse medidas significativas y adecuadas con él, en el sentido que mida realmente lo que se pretende medir. Un concepto ampliamente usado sobre validez es la capacidad del instrumento de medir lo que dice medir. Ese es un concepto que lo van a escuchar en diferentes ámbitos. Tenemos tipos de validez. Validez basada en el contenido, validez basada en la estructura interna, validez basada en las relaciones con otras variables. La validez basada en el contenido o validez de contenido estudia el concepto que se mide. Evalúa si ese concepto representa a lo que el test está tratando de medir. Esta validez de contenido es evaluada por expertos. La validez de estructura interna o validez de constructo examina las dimensiones del test, las relaciones que tiene estas dimensiones con el concepto y las hipótesis que existen sobre él. Una validez de constructo tiene que ser homogénea. Todos los indicadores, todos los ítems tienen que llevarnos a la medición
de esa estructura, de ese concepto subjetivo complejo. ¿Y cómo se analiza? A través del análisis factorial. Y la validez basada en relaciones con otras variables o validez de criterio es cuando se evalúa este instrumento con los ya existentes. Vemos que si este instrumento quizás nuevo que estamos adaptando o un instrumento que estamos creando se correlacione con los ya existentes, con los que se sabe que funcionan y miden el constructo. Llamamos a esto validez de criterio concurrente. También existe la validez de criterios divergentes, o sea que mide un concepto opuesto. Si uno quiere, por ejemplo, medir tristeza, aplicamos al otro grupo un test de felicidad, obviamente van a ser resultados divergentes. A esto se le llama validez divergente. Y la forma estadística que se mide es a través de las medidas de asociación. Vamos a ver en este momento la validez de contenido. La validez de contenido es una validez que desde sus inicios empezó a desarrollarse evaluando los instrumentos. Fueron la primera validez que se empezó a desarrollar desde el punto de vista teórico. Y esta validez evalúa realmente que el instrumento abarque todo el dominio conceptual subyacente sobre el constructo que estamos midiendo o creando o el constructo subjetivo del tema. Esta validez de contenido es elaborada, realizada por un juicio de expertos. Es la única manera de establecer una validez de contenido. Acá vemos unos resultados de los jueces, unas puntuaciones que hacen los jueces, por ejemplo, en congruencia, en redacción. Esta catalogación, este puntaje que hacen los jueces es de acuerdo a cada ítem y tenemos acá el puntaje de cada juez. El juicio de expertos es el grupo de personas calificadas, reconocidas en el tema, en este constructo que querramos medir, que hacen su juicio o su puntuación de una manera bastante sólida, porque tienen experiencia, tienen imparcialidad en las puntuaciones, tienen investigaciones y publicaciones sobre el tema. Es decir, uno tiene que elegir un comité de expertos conformado por personas que conozcan del tema, que tengan experiencias en las publicaciones sobre el tema, en investigaciones, y que sea reconocido en la comunidad. Algunas ocasiones no necesariamente experiencia en publicaciones e investigaciones, pero sí experiencia en el campo. Por ejemplo, un hematólogo sabe bastante de las características de los donantes. Quien mejor juez va a ser un hematólogo cuando uno quiera evaluar o preguntar las características de un paciente donante. Un hematólogo, aún sin tener mucha experiencia en investigación, pero sí tiene experiencia en el campo. También, en este caso, un hematólogo puede hacer parte del juicio de expertos. El juicio de expertos puede ser individual o puede ser grupal. Muchas de las veces lo más frecuente es un juicio de expertos a manera individual y después el investigador une los resultados y con estos resultados empieza su análisis estadístico y ve la concordancia de la respuesta
estos jueces en forma individual. También puede haber